hemos empezado también a hablar un poco ahí del sueño, que es el tema en el cual nos vamos a introducir inmediatamente, porque es un verdadero placer dar inicio a esta conferencia, justamente que aborda este tema tan vital como gestionar el insomnio en pacientes que sufren de artrosis. Para ello contamos con la participación de dos destacados expertos en el campo de la medicina del sueño, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre este tema tan importante. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Daniela Giardino, especialista en neurología y medicina del sueño. La doctora Giardino ocupa el cargo de directora médica en las clínicas del sueño Estivill en Barcelona, así como de la unidad del sueño del Hospital General de Cataluña, la unidad del sueño del Hospital Quirón Vallès y la unidad del sueño de Olimpia Quirón Salud en Madrid. Y bueno, el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo, pediatra, especialista europeo en medicina del sueño, presidente del Grupo Estivill, que reúne a las clínicas del sueño Estivill y la Fundación Estivill Sueño, autor de muchísimos libros, una persona maravillosa de la que nos alegramos muchísimo que podamos contar con él año tras año en este congreso. Ya sabéis, cómo gestionar el insomnio si sufres artrosis, con nuestros dos distinguidos ponentes que esperamos y estamos segurísimos van a compartir estrategias, consejos, enfoques médicos interesantes para abordar este desafío común que tenemos delante. Con todos vosotros, el doctor Estivill, ya los tenemos aquí, y Daniela Giardino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias a todos, gracias una vez más, gracias a este magnífico personaje que es el doctor Vergés y todo su equipo, con este entusiasmo que tiene para organizar estas sesiones, ¿no?, que realmente son prácticas. Es una de las cosas que nosotros como médicos siempre hemos pensado que teníamos que hacer. Sabéis que los médicos a veces hablamos con palabras muy raras, con palabras para que no nos entienda nadie. Esto es porque muchas veces no sabemos qué decir y utilizamos estas palabras para enredar a la gente. La verdad es que aquí se trata de todo lo contrario, de explicar las cosas con palabras fáciles y que nos podamos entender y sobre todo que podamos interactuar con todo lo que son las preguntas o simplemente lo que pensamos cada uno de nosotros sobre nuestro sueño. La verdad es que agradecemos mucho esta posibilidad y vamos a empezar a pasar las diapositivas para ver lo que os explicaré un poco hoy. Conocéis perfectamente que hay una relación clara entre el dormir y el dolor. Mucha gente te lo dice, ¿no? No duermo bien porque me duele la espalda. Y al revés, es decir, si no duermo bien, al día siguiente también pueden agudizarse los dolores que ya tenemos previamente. Por lo tanto, el insomnio en los pacientes que tienen dolor se caracteriza por esta incapacidad a veces de empezar a dormir, es decir, no encuentran la postura, se giran, se mueven, han de levantarse y a veces también hay incapacidad para permanecer dormidos, es decir, tenemos muchos microdespertares. Esto es importante que lo entendáis. Mirad, se quejan básicamente de que este sueño no es reparador, porque no es lo mismo dormir que descansar. O, dicho de otra manera, no es lo mismo descansar bien que dormir. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, dura aproximadamente unos 15-20 minutos y después caemos ya en un sueño más profundo, que sería el sueño de reparación física. Este sueño dura aproximadamente una hora más o menos y después viene otro peldaño que se llama sueño REM, R-E-M. Significa Rapid Eye Movement y significa también que movemos los globos oculares cuando tenemos los ojos cerrados. Esta palabra la conocéis, REM. No la tenéis que conocer porque ahora os tengo que explicar lo que quiere decir. Me tenéis que decir que no la conocéis. ¿Es que no conocéis la palabra REM? Bien. Pues entonces vamos a hacer una cosa, porque sabéis que cuando lleguéis a casa lo primero que os preguntarán es ¿qué habéis aprendido hoy? Y, entre otras cosas, tendréis que decir, he aprendido a decir la palabra REM. ¿Sí? Ahora lo probaremos. Yo diré 1, 2, 3 y todos juntos diremos REM. 1, 2, 3. Genial, genial. Genial. REM significa Rapid Eye Movement, movemos los globos oculares. Esto es interesante que lo entendáis porque en este peldaño es donde se producen los ensueños. En
En este peldaño es donde configuramos la memoria. Todo lo que aprendemos durante el día, en la noche lo arreglamos, configuramos, desechamos lo que no nos interesa y nos guardamos lo que realmente sirve para nuestro funcionamiento diario. Por lo tanto, el sueño tiene una función de reparación, tanto física como psíquica. Y esto es lógico de entender. Las consecuencias que la gente explica es que si no dormimos bien, es decir, si el taller no funciona, significa que no hay reparación, tanto de tipo físico como de tipo mental. Esta idea de que el sueño es un taller nos lleva a contestar la gran pregunta que todo el mundo se hace, y es ¿cuántas horas necesitamos dormir? Esto es muy importante entenderlo, entender que el sueño es un taller. Por lo tanto, dormimos para estar bien al día siguiente. Esto nos lleva a saber cuántas horas necesitamos dormir y está en función de la edad. Un niño de 6 años que se mueve mucho, que aprende muchas cosas, necesita que el taller funcione como mínimo 11 horas cada día. El adolescente, que sigue moviéndose mucho y aprendiendo mucho, no tanto como un niño de 6 años, necesita 9 horas. Y no hay ningún adolescente que duerma 9 horas, porque entre otras cosas hay demasiados TikToks para contestar y demasiados Instagram para mirar. Los adolescentes menosprecian el sueño, dicen que dormir es perder el tiempo. Todavía hay mucha gente que piensa que dormir es perder el tiempo y es el gran error de concepto, porque dormir es la actividad más importante que llevamos al cabo de nuestra vida. Si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida. Y ahora diréis, ¿cómo que he dormido 30 años? Sí, habéis dormido 30 años para poder estar 60 despiertos. Porque si no hemos dormido, si no hemos reparado, si no hemos configurado la memoria, si nuestro cerebro no descansa física e intelectualmente, no podrá estar bien durante el día. Bien, ahora os pensáis que me he perdido, ¿verdad que sí? ¿Me he perdido o no? ¿Dónde estábamos? Os habéis perdido vosotros, exacto, en las horas que necesitamos dormir. Y os he dicho el niño y el adolescente. Y el adulto necesita 7,5, 8 horas. Y adulto consideramos desde los 18, es una manera de decirlo, hasta los 60, 65 años. Estos adultos necesitan estas 8 horas. ¿Y sabéis qué pasa? Que nadie duerme 8 horas. Nadie puede dormir 8 horas. Algún día, de vez en cuando, sí que las duermen, pero normalmente nuestra población, y especialmente los españoles, somos una población corta de tiempo, corta de sueño. ¿Por qué? Porque realmente tenemos muchas cosas que hacer y decimos que no tenemos tiempo para dormir. La culpa no es nuestra, la culpa es de nuestra organización horaria. Y ahora voy a cargar un poco contra esta idea de que cada año nos marean con el cambio horario, que ahora para arriba, ahora para abajo, y unos les gusta más el de verano, otros el de invierno. Por ejemplo, vamos a hacer una encuesta rápida. ¿A vosotros qué os gusta más? Los que les gusta el invierno, que levanten la mano. ¿Y el verano? Pues hablando mal, ¿la veis? Exacto. Esta es la palabra que ya no puedo decir desde aquí, pero que habéis dicho muy bien. Claro, ¿por qué preferís la de verano? Porque hay luz hasta más tarde, ¿verdad que sí? Porque hay luz hasta más tarde. Claro, y si hay luz hasta más tarde, al salir del trabajo podemos ir a tomar una cervecita, ¿verdad que sí? Sí. Y si tomamos la cervecita o salimos a dar un paseo, después, ¿qué pasará? Nos iremos a dormir más tarde, ¿verdad que sí? Sí. Pero como somos unos pringaos, los españoles, y hemos de levantarnos a las 7, igual que el resto de los europeos, vamos a dormir menos. En el horario de verano se duerme menos. Entre otras cosas también porque la luz, que es muy importante para fabricar una sustancia que se llama melatonina, es decir, la ausencia de luz provoca la fabricación de melatonina, se retrasa en el horario de verano. Este horario que vamos a entrar ahora es mucho más sano desde el punto de vista de nuestros ritmos biológicos. De hecho, dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es el que nos hace dormir de noche y estar despiertos de día. Este reloj está sincronizado con los parámetros externos, es decir, cosas externas. La luz y la oscuridad es una de ellas. Los momentos en que comemos, muy importantes. Antes os citaban una pausa nocturna larga, porque ahora se ha puesto de moda esto del fasting, ¿Sabéis lo que es el fasting? El ayuno intermitente. ¿Habéis oído del ayuno?
Si no practicáis ayuno intermitente, no sois nadie, ¿eh? Igual que junto con el mindfulness, ¿eh? Fijaros, tenéis que pronunciarlo bien, ¿eh? Mindfulness. Sí, estas cosas son muy importantes. No se puede decir ejercicios de relajación, concentración, no. Todo esto que hacían los psicólogos ya de hace muchos años, no se puede ir al psicólogo ahora. Hay que ir al coach. Coach, ¿sí? Atención a la pronunciación, que es muy importante también. El coach. Bien, pues entre coach, psicólogos, ya me he perdido. No me he perdido. Estaba explicándoos que el pueblo español o los españoles vamos cortos de sueño. Y si vamos cortos de sueño, con el horario que ahora vamos a entrar, intentaremos dormir un poco más, porque además este horario va mucho mejor con el meridiano en que vivimos. De hecho, nosotros estamos 2 horas retrasados con lo que sería ideal para nuestros ritmos biológicos. Estamos siguiendo los horarios de países como Italia y Alemania, y esto es porque el generalísimo Franco, que tuvimos aquí la desgracia de sufrir, hizo un pacto con los alemanes para seguir el mismo ritmo horario que en Alemania, cuando nosotros estamos mucho más, nuestro meridiano es mucho más fijo con lo que sería Inglaterra y Portugal, por ejemplo. Pero es que hay países, y cada vez más, que ya no marean a las personas, ya las dejan tranquilas. ¿Por qué? Bueno, pues China, por ejemplo, no cambia los horarios, India no cambia los horarios, evidentemente Japón, en Asia casi ningún país cambia los horarios, en Argentina no cambian los horarios, en cambio aquí cada año para arriba y para abajo. Y venga a hablar de ello. Y los periodistas, oiga doctor, ¿qué pasa con el horario? No pasa nada. Claro que es mejor que no cambiemos el horario, pero pequeñas cositas sí que se notan, sobre todo en niños y personas mayores. Por ejemplo, ¿qué pasará ahora en este cambio? ¿Qué pasará? ¿Qué haremos? No, dormiremos 1 hora más. Mentira, mentira, no nos va a servir para nada. Porque realmente lo que sucederá es que cuando sean las 9 de la noche, con el nuevo horario, en realidad serán las 8. Pero para nosotros todavía ya serán las 9. O sea que tendremos hambre antes de la hora que nos van a dejar comer. Y tendremos sueño 1 hora antes de la hora que iremos a dormir adecuadamente o que dormimos normalmente. Esto en un bebé, en un niño pequeño, es muy importante, porque no es lo mismo que le den la comida 1 hora antes, 1 hora después. Y ¿sabéis dónde es muy, muy importante? En los animales. Las vacas, por ejemplo, cuando tienen que, de alguna manera, hacer la producción de leche, está regulada totalmente por estos ritmos circadianos. Total, después de esta arenga en contra de los cambios horarios, servía esto para decir que dormimos poco y los adultos nuevamente dormimos menos de lo que necesitamos. Y después decimos, no, yo de lunes a jueves o a viernes duermo 6 horas y el final de semana recupero. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho esto? Levantad la mano, cuando erais jóvenes. ¿Sí? Todos hemos hecho esto. ¿Cuántos de vosotros decís, no, yo, por ejemplo, solo como los lunes y después el sábado y el domingo recupero? ¿Sí? ¿Es que no lo hacéis esto? Claro que no, porque tenéis hambre, ¿verdad? Pues si hacéis esto con el sueño, es decir, dormir 6 horas, iremos cortos de sueño. Por esto nos pasa que el lunes aguantamos, el martes vamos tirando, durmiendo 6 horas. El jueves ya empezamos a pensar, a ver cuándo llega el fin de semana. Pero no recuperamos. Nadie puede dormir 15 horas seguidas, 15 días seguidos. Sí que es verdad que algunos adolescentes te dirán, adultos jóvenes, no, yo el final de semana puedo dormir 15 horas. Sí, pero solamente recuperamos un 20% de lo que hemos dejado de dormir en las noches anteriores. Pero ahora llegamos al punto clave e importantísimo, que es a partir de los 65, cuando ya nos hacemos un poco más mayores, la necesidad de horas de sueño cambia. Cambia, ¿y por qué cambia? Por el mismo concepto. ¿Por qué? Porque ya no nos movemos tanto físicamente, no gastamos tanto, con lo cual no hemos de reparar tanto y, evidentemente, ya no aprendemos tantas cosas, porque ya sabemos muchas. Con lo cual, fijaros bien que es muy importante, con 6 horas tenemos suficiente. 6 horas tenemos suficiente. 6 horas, pero que hay que completarlas con pequeñas siestas de 10, 15 minutos que hemos de hacer durante el día. Y pueden ser 1 o 2 o incluso 3. Y esto es fisiológico. Es decir, ver que nos viene un poco el sueño cuando estamos esperando para comer o después de comer. Y además decimos aquello, porque estamos con los ojos medio cerrados y entonces nos dicen, abuelo, no te duermas. Y contestas, no, si lo estoy oyendo todo. ¿Sí?
Y es verdad, porque es un sueño muy superficial y estamos atentos más o menos, no entramos en un sueño profundo. Estas siestas son normales. El año pasado ya explicaba el caso de una magnífica persona de 78 años que vino a la consulta y nos dice, vengo porque mi hija me dice que me dé algo para dormir, deme algo para dormir. Entonces, bueno, pues como en todas las consultas, lo que hacemos es primero hacer una historia clínica y le preguntamos, ¿qué le pasa? Y dice, a mí no me pasa nada. Yo vivo en una casa de 80 metros cuadrados, pero vivo con mi hija y aquel que vive con mi hija, imaginaros la relación que tenía la abuela con el hombre este, y 3 hijos, además de un gato y un periquito, me especificó concretamente. Y nos llevamos muy bien. Lo que sucede es que yo a las 4 de la madrugada me despierto, me levanto, voy a la cocina, cojo un poquito de leche, una cucharadita de Nescafé o de Eco y la pongo en el microondas. Solo 20 segundos, o menos. Claro, 20 segundos del a las 4 de la madrugada, se ve que despierto a toda la familia. Entonces, mi hija al día siguiente me dice, mamá, ¿qué hacías a las 4 de la mañana dando vueltas por la casa? Después de tomarme el vaso de leche, voy al lavabo, hago un pipí, vuelvo otra vez a la cama y tengo un duermevela, que es donde recuerdo más los ensueños. Y después me levanto a las 6, 6:30, ayudo a empezar a hacer los desayunos para los niños que se van al cole, después se va mi hija a trabajar, yo arreglo la casa y salgo a la calle, voy a comprar, tengo muchos contactos, tengo muchas amigas y empiezo a hacer la comida. Eso sí, cuando estoy esperando a mi hija, que llega nuevamente a la 1:30, me siento en el sofá y viendo el programa del Arguiñano cocinando, me entra un poco de sueño y mi hija cuando llega me dice, mamá, no te duermas, si no después a las 4 de la madrugada estás dando vueltas por la casa. Yo me despierto, me levanto, comemos y después de comer, eso sí, se me duerme un poquitín, mi hija no me dice muchas cosas, pero no me deja dormir mucho. Por la tarde me levanto, voy a hacer cosas, tengo actividades, me encuentro bien y preparo la cena. Cenamos todos juntos a las 8:30 y a las 9, 9:15 ya hemos terminado de cenar. Nos sentamos todos en el sofá y eso sí, cuando aquel que vive con mi hija coge el mando de la televisión y empieza a cambiar los canales, me quedo frita. Y entonces mi hija ya, el grito es espeluznante, mamá, no te duermas, vete a la cama, que si no después a las 4 de la madrugada estás dando vueltas por la casa. Y me voy a la cama y son las 10 de la noche. Y a las 4 de la mañana me vuelvo a levantar y voy a la cocina. Fijaros, de 10 a 4, ¿cuántas horas son? ¿Y qué hacía también esta magnífica abuela durante el día? 2, 3 pequeñas siestas. Además, ella lo decía, sí, a mí cuando me gritan yo les digo, no, si lo estoy oyendo todo. Y es verdad, lo oyen todo porque es un sueño muy superficial. Es esta parte del sueño que os decía al principio que forma parte de la estructura del sueño, porque primero hay el sueño superficial que dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos, después entramos en el sueño profundo y después viene el sueño... Bien, ¿el sueño? Vale, esto es lo que tenéis que explicar en casa, ¿eh? Muy importante, muy importante. Bien, ¿qué hicimos con esta magnífica paciente? Dijimos, bueno, no se preocupe, dígale a su hija que venga, que la pastilla se la daremos a la hija. ¿Sí? La verdad es que no hicimos esto. No hicimos esto, no. Hicimos venir a la hija y le explicamos, ¿no? Le dijimos, deja a la mamá tranquila, lo único que has de hacer es que cuando se duerma por la noche, que no se vaya a la cama a las 10, que intente dormir un poquitín más tarde, que siga estas buenas rutinas y higiene del sueño, que es muy importante para mejorar este sueño, tanto si tenemos dolor como si no, y resolvemos el problema. Así, fijaros, así evitaremos tomar tantas pastillas. ¿Por qué la gente mayor toma muchas pastillas? Bueno, pues porque realmente cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño,
y poco tiempo para dormir. ¿Sí? Cuando nos hacemos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño. Con lo cual, ¿qué pensamos? Ahora que puedo dormir, deme algo para dormir. ¿Sí? Y ¿sabéis qué pasa, no? Si damos una medicación para dormir a una persona que no la necesita, si a esta abuela le hubiéramos dado una medicación a la hora de ir a dormir, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues que esta señora, una medicación para dormir, ¿qué hace una medicación para dormir? La misma palabra lo dice, medicación para dormir. Si nos levantamos al cabo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, los hombres sobre todo, para hacer un pipí, entonces ¿qué pasa? Pues que estamos debajo de los efectos de esta medicación. Nos caemos, nos rompemos el cuello del fémur y la gran cantidad de fracturas que hay en las personas mayores se dan precisamente durante la noche cuando están tomando estos hipnóticos. Importantísimo, pues, entender estos conceptos, con lo cual así evitamos muchas medicaciones y, sobre todo, mejoraremos la calidad de vida de estas personas. Vamos rápido a los datos más concretos, porque si no, todo el mundo sabe, ¿no? Y tenemos una evidencia científica muy clara desde hace muchos años. En el 2000 ya publicaban estudios donde decían que el insomnio era presente en el 82% de los casos con insomnio crónico, lo cual indica que las personas que duermen mal tienen un aumento de este dolor crónico y al revés, que el dolor crónico les provoca esta dificultad. Antes os explicaba que no es lo mismo descansar que dormir. Estas fases de sueño, estos peldaños, os he dicho sueño superficial, sueño profundo y sueño REM, es un ciclo de sueño. Dura aproximadamente unas 2 horas y vamos repitiendo estos ciclos de sueño a lo largo de nuestra noche. Nuevamente solemos dormir 2, 2 y medio, que es lo que dormimos a partir de esta edad que os he explicado. Pero tenemos otra cosa muy importante que hay que conocer, que es lo que se llaman los microdespertares. ¿Qué quiere decir microdespertar? Microdespertar quiere decir que estamos intentando bajar a un sueño profundo, empezamos a dormir, pero nos despertamos y volvemos otra vez a dormirnos. Tener microdespertares durante la noche es fisiológico. Tenemos como mínimo 4 o 5 cada noche y es normal y no lo recordamos al día siguiente. Pero es el momento, por ejemplo, que seguro que os ha pasado, en verano hace mucho calor y nos acostamos y nos tapamos hasta la rodilla y amanecemos tapados hasta arriba de todo. ¿Os ha pasado esto? A todos nos ha pasado. ¿En qué momento hemos hecho esto? En uno de estos microdespertares. También nos sirven para darnos la vuelta, para girarnos, etcétera, etcétera. Estos son fisiológicos. ¿Pero qué pasa con el dolor? El dolor aumenta muchísimo los microdespertares, con lo cual no nos permite muchas veces entrar en sueño profundo. Y por esto las personas te pueden decir al día siguiente, yo duermo, pero me despierto muchas veces. O, mejor dicho, yo duermo, pero no descanso, porque tienen mucho de estos microdespertares. Después la doctora os explicará casos concretos de fibromialgia, donde se ven estos estudios que hacemos, que son los estudios de sueño, donde hay muchos microdespertares. Y las personas no lo sabían, no sabían que dormían de esta forma. Y esto se puede mejorar y así también mejoraremos el sueño. Bien. Las alteraciones del sueño son muy frecuentes. El más importante es el insomnio, que puede ser de inicio. Insomnio es un síntoma, recordad. Un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero siempre hay una causa que lo provoca. En este caso, el insomnio es un síntoma derivado de este dolor. Y básicamente puede ser que nos cueste empezar a dormir, pero cuidado, que muchas veces hay algunas alteraciones, una concreta que es lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas, que son estas personas que tienen esta sensación extraña en las piernas, que no pueden estar quietos, que las confunden a veces con dolor, y esto ya pasaba con los niños. ¿Habéis oído hablar de los dolores del crecimiento en un niño? Los médicos, cuando no sabemos una cosa, nos la inventamos. ¿Sabéis? No, nos la inventamos. Y tenemos palabras que sirven para decir que no tenemos ni idea, pero como es una palabra estupenda, pues cuela. Por ejemplo, idiopática. ¿Os han dicho a veces que tenéis un dolor idiopático? ¿Sí? Pues quiere decir un dolor
que no tenemos ni puñetera idea de por qué pasa este dolor, ¿correcto? Entonces, en los niños, cuando no sabíamos que esto sucedía, hablo de las piernas inquietas, que en adultos puede existir, pero en niños también. Los niños pueden tener esta sensación y se mueven mucho y ellos mismos dicen, ay, tengo algo en las piernas. Y los pediatras, pues le hemos puesto nombre a esto, ¿eh? Y se llaman los dolores del crecimiento, ¿sí? El crecer no duele, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no existen estos dolores. Estos dolores son estas patologías. Esto es importante porque después, cuando os expliquemos los casos prácticos, veréis que estudiar el sueño para buscar otras causas que puedan aumentar esta mala calidad de sueño y aumentar, evidentemente, el dolor, y si las descartamos, pues podremos ayudar mucho más a las personas. Básicamente os digo que es dificultad para empezar, después despertares durante la noche y sobre todo esta sensación de un sueño corto y poco reparador. Hay muchos tipos de dolor que dan alteraciones del sueño, pero aquí interesan básicamente los que están ligados con el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, que es otra de las situaciones que por esto hoy nos interesaba hablar un poco por la experiencia que tenemos, y de las enfermedades reumáticas y artrosis. Bien, vamos a ir rápido porque esto ya lo hemos explicado muchas veces, pero este concepto es importantísimo. El dolor tiene una distribución, es decir, no es igual la intensidad del dolor a lo largo de nuestra vida. Fijaros, esto es lo que llamamos un ritmo circadiano. Ritmo circadiano significa que es una actividad que se repite cada 24 horas. Si imaginaros un círculo, este círculo son 24 horas. Dormimos de noche y estamos despiertos de día. Y siempre hacemos lo mismo, dormimos de noche, despiertos de día. Esto es un ritmo circadiano, y circadiano significa cerca de 24 horas. Este ritmo circadiano que os estoy hablando es el sueño y la vigilia, pero también hemos visto que hay un ritmo circadiano del dolor. El dolor sube sobre todo por la noche, es más intenso por la noche y durante el día disminuye. Puede haber otros factores que influyen en esto, por ejemplo, el hecho de movernos. Vosotros sabéis perfectamente que si hay un dolor, por ejemplo, en la rodilla, que si nosotros seguimos andando un poquitín, haciendo ejercicio, mejorará. Y siempre nos recomiendan que no nos estemos quietos, sino que andemos, ¿no? Esto pasa sobre todo se ve que en la noche, como no podemos andar, no nos podemos mover, aumenta este tipo de dolor. Dolor de distribución circadiana. Y esto es importante, ya lo hablamos muchas veces también con el doctor Vergés, que hay que empezar a aprender que el momento en que nos dan la medicación o tomamos una medicación o un tratamiento, tenemos que tener en cuenta esta distribución de lo que serían los ritmos del dolor. No es lo mismo, y esto lo sabemos ya con muchas otras patologías. La tensión arterial, por ejemplo, no es igual a lo largo de las 24 horas. Damos fármacos para la tensión arterial a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, porque los médicos no sabemos nada y o sabemos poco y lo hemos dado toda la vida. ¿Y cuándo se da este fármaco? No, por la mañana. Pues no. Un hipertensivo, un fármaco contra la hipertensión, es mucho mejor utilizarlo a última hora de la noche, porque es precisamente durante la noche donde hay más variaciones de esta tensión arterial. Pues lo mismo sucedería con los ritmos circadianos y el dolor. Bien, las consecuencias es que ya las sabéis del mal dormir, altera todo, la función cognitiva, el reposo, el descanso, todo tiene que ver con este dolor crónico. Entonces se produce el típico círculo vicioso. Dolor crónico provoca más insomnio, el insomnio más dolor y todo lo que comporta esta patología seguir de esta rueda, ¿no? De entre el dolor y el insomnio, el dolor y el insomnio, no sabemos qué es primero, si una cosa, si es la otra. Bien, vamos a dejar paso una última idea de cómo vamos a intentar mejorar el sueño sin las pastillas. A veces las pastillas no son ni buenas ni malas, cuidado. Y si alguien se está tomando el Orfidal o el Lorazepam o el Lormetazepam de 1 miligramo y le va bien, quiere decir que le da un sueño de 6 horas, que no se la deje de tomar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues sí que es verdad que las benzodiazepinas producen adicción, tolerancia, dependencia, pero si nosotros, muchas veces también hay un efecto placebo, con lo cual una pequeña dosis de esta medicación puede ser adecuada. Pero os decía, la medicación no es ni buena ni mala, sino que está bien indicada o mal indicada. Si os digo, por ejemplo, os pregunto, ¿la aspirina es buena o mala? Me diréis, depende para lo que me la dé. Si me la da porque tengo un pequeño dolor de cabeza, pues seguramente me irá bien, o un poco de fiebre. Ahora, si me la da porque tengo una úlcera de estómago,
me irá muy mal. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿De la aspirina o del médico que te ha dado la aspirina o tú que te has tomado la aspirina sin que esto lo hace mucha gente que duerme mal? Porque dormir mal provoca una desesperación total. Fijaros, los que duermen mal son pastilleros. ¿Les gustan las pastillas? No es verdad, no les gustan las pastillas. Lo que quieren es dormir bien. Pero claro, ¿qué sucede? Como es tan terrible, quieren rápidamente una solución. Es decir, si les decimos, no, hay que seguir unas normas higiénicas de sueño, de ritmos biológicos, que esto os va a mejorar. Es cierto, van a mejorar, pero tardará un poco de tiempo. Pero es el camino adecuado para no tener que tomar estas medicaciones. Bien, solamente una última precisión sobre las medicaciones. Tenemos un nuevo fármaco que hace muy poco que ha salido, que no tiene nada que ver con las benzodiazepinas, que son los típicos, conocéis el Valium, conocéis el Transilium, conocéis el Trankimazin, conocéis el Stilnox, el Lorazepam, el Ormetazepam, todos estos son benzodiazepinas. Todas estas, hasta ahora, no teníamos nada más y la verdad es que han solucionado muchísimos casos y han ayudado a muchísima gente. Pero ahora tenemos un nuevo fármaco que viene de una línea completamente distinta y se llama Quviviq, ya os hablaré en todo caso un poco después, pero estamos al principio y puede ser una ayuda importante porque no provoca ni adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Es un paso adelante. Bien, ahora dejaremos a la doctora. La doctora Giardino es nuestra directora médica. Ella controla muchos casos o visita muchos casos de fibromialgia, sobre todo en el Hospital General de Cataluña y el Hospital Girón, también en nuestra clínica aquí en Barcelona. Presentaremos dos casos clínicos prácticos para que veáis cómo hemos intentado mejorarlos, algunos con éxito y otros sin nada de éxito. Y esta es la realidad, porque no sabemos más. Lo único que hay que hacer con estas personas es tenerlas en cuenta, estudiarlas lo máximo que podamos e intentar explicarles la verdad, que no sabemos nada de esta patología. Esta patología existe, lo que pasa es que también es verdad que está tiene un sello encima, de que esto es una manía, esto te lo inventas, esto, etcétera, cuando no es real. Pero sí que es verdad que mucha gente se aprovecha de esto para pedir bajas, etcétera, etcétera. Vamos a ver si nos dan un poco de luz sobre este tema. Espera que no va el micro. No se oye el micro de la doctora. Boicot, ¿eh? Es un boicot esto, ¿eh? Esto es que el señor que controla los micros son machistas. Sí, esto es contra la mujer. Esto. Ahora sí. Tiene antecedentes de tensión alta, migraña y dolor articular. Ella toma como medicación enalapril para esa tensión, topiramato, que es una medicación que se usa para la migraña, y medicamentos analgésicos varios que los va tomando ella por este dolor que refiere. Y cuando viene a la consulta lo que nos dice es, me cuesta mucho mantener el sueño, me despierto muchas veces por noche. A todo paciente que viene con una consulta del sueño siempre preguntamos un poco más. Bueno, ella se acuesta a las 11:30, se duerme pronto, pero se despierta al menos 10 veces por noche. Lo que ella cuenta es que cada vez que se gira en la cama siente dolor, esto la despierta, se vuelve a dormir, pero cada vez que se gira tiene dolor y se va despertando. Se levanta a las 6:45 y la sensación es de un sueño no reparador. Si bien duerme y la cantidad de horas no parecería mal, refiere que no descansa. Durante el día, porque también es importante no solo saber cómo uno duerme, sino qué hace en el día, cuáles son las actividades, cuáles son sus rutinas, tiene un trabajo muy activo, muy estresante, que hace de 9 a 5 de la tarde. Lo que nos cuenta es que tiene mucha ansiedad por dormir. Tiene miedo a ir a la cama, porque sabe que cuando va a ir a la cama va a empezar a girarse y a tener dolor, y esto le genera ansiedad.
Y también nos cuenta, como la paciente que contaba el doctor, que después de comer se queda en el sofá, muchas veces se queda dormido en el sofá y que alrededor de las 12 de la noche se despierta y ahí va a la cama y continúa el sueño. O sea, genera como un corte de ese sueño del sofá a la cama. Un paciente que tiene no solo dolor, pero un sueño fragmentado y de mala calidad, nosotros en general le hacemos un estudio de sueño. Un estudio de sueño es un estudio en el cual el paciente duerme toda la noche con nosotros en nuestras clínicas y nosotros vemos cómo duermen, cómo es ese sueño, si es que se mueven, si es que tienen algún otro trastorno del sueño que genere el despertar o el despertar es espontáneo, es porque sí o es por dolor. Esto es una gráfica de algunos de los parámetros que vemos en el estudio de sueño. Como el doctor les explicó, a ver si ahí se ve bien, esto es un dibujo de cómo dormimos o de cómo duerme esta paciente en este caso. Las líneas celestes que están arriba de todo es vigilia, es el tiempo que está despierta. Fíjense todas las veces que se despierta durante la noche. Algunos despertares son muy cortos, pero otros son más largos. El N3 es el sueño profundo. Estas son las escaleras que iba diciendo el doctor, ¿no? Tiene sueño un poco más superficial, un sueño intermedio y sueño profundo. Y si bien cumple ciclos de sueño, los cumple interrumpidos, fragmentados, ¿sí? Con esos despertares en el medio. Y el otro dato relevante es la posición. Fíjense todas las veces que se gira en la cama. Cuando está en sueño profundo queda un poco más quieta, más estable, pero cuando tiene otros tipos de sueño más superficial se va girando. Esto es completamente compatible con lo que cuenta en la consulta. Cada vez que me giro, me despierto y después me cuesta volverme a dormir. Para tratar pacientes con trastornos del sueño, por supuesto hay que hacer un abordaje completo, general. Tratándole el sueño o dándole una medicación para dormir no le vamos a solucionar el problema. En este caso es fundamental estudiar ese dolor, ver por qué lo tiene, hacer un correcto diagnóstico y un tratamiento del dolor. Y en cuanto al sueño, los fármacos son importantes, pero no es lo fundamental. Hay que mejorar sus hábitos de sueño. Dormir en el sofá, interrumpirlo para ir a la cama, no es lo mejor. El hecho de mejorar esto que dice la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Esto es parte de la terapia no farmacológica del insomnio. ¿Cómo afrontamos el sueño? ¿Cómo afrontamos el miedo que nos genera a dormir? Esa ansiedad que se presenta por no querer ir a la cama. Bueno, esto es fundamental porque si bien los fármacos nos ayudan, tener las herramientas para controlarlo sin los fármacos va a hacer que no necesitemos el fármaco toda la vida. Voy un poco rápido tal vez, ¿no? ¿Sí? Vamos al segundo caso. Esther. Esther tiene 65 años, también tiene antecedentes de tensión alta, hipotiroidismo, artrosis y fibromialgia. Lo que dice Esther en la consulta es: me levanto hecha polvo, como si no hubiese descansado nada, como si no hubiese dormido. Me cuesta muchísimo quedarme dormida y me despierto de vuelta muchas veces por noche. Siguiendo con el interrogatorio, se acuesta por las 10, se queda en la cama mirando la televisión y se duerme por las 11 o 12 de la noche. De vuelta, se despierta muchas veces por noche, se levanta de la cama a las 10, aunque a las 7 ya está despierta, o sea que duerme de 12 a 7. Durante el día trata de andar, trata de hacer actividad física porque sabe que es importante, pero no lo puede hacer todos los días porque tiene mucho dolor y gran parte del día pasa en el sofá justamente porque es donde se siente más a gusto. Lo que nos cuenta es que tiene muchas molestias en las piernas. Y esto es lo que decía el dolor de estas piernas inquietas, lo que decía el doctor. Lo siente cuando se estira en el sofá y tiene que estar moviéndolas constantemente. Es una inquietud, no es puntualmente dolor, uno está incómodo, realmente está incómodo, sobre todo a la noche, sobre todo en las piernas. Y cuando se levanta siente las piernas cansadas, pesadas y dolor a nivel de las piernas y de los tobillos. No tanto generalizado, más focalizado a nivel de las piernas. De vuelta en esta paciente y ya con una sospecha de piernas inquietas y de movimientos de piernas, le hacemos un estudio de sueño. Acá fíjense que de vuelta volvemos a poner el gráfico de cómo duerme, un sueño muy fragmentado, con muchos despertares, con muy poquito de sueño profundo. Este es el sueño REM, que decía el doctor, ese sueño en el cual soñamos. Tiene movimientos, pero no tantos como la otra paciente, y lo que tiene es esto. Cada una de estas líneas son veces que mueve las piernas, dormida. O
sea, mueve las piernas constantemente. ¿Esto qué hace? Que tenga un sueño de mala calidad. La despierta y genera también micros despertares. Esos despertares un poco inconscientes que uno no llega a darse cuenta que se está despertando, pero que el cerebro sí se da cuenta que algo pasa. Y esto baja esa calidad del sueño. En este tipo de pacientes, el tratamiento ya no es tanto de un insomnio, que puede tenerlo, porque si este movimiento hace que uno tenga cierto miedo a ir a la cama y a veces se asocian también, tiene un tratamiento específico. Obviamente los hábitos del sueño son fundamentales, para todo mejorar los hábitos y para el sueño es clave, y en este caso hay algo importante, que es la analítica. Las piernas inquietas son comunes en mujeres, los movimientos de piernas también, y muchas veces están desencadenados por alguna alteración en la analítica, por déficit de hierro, déficit de vitaminas, por alteraciones tiroideas, que esta paciente tenía alteraciones tiroideas, y esto es lo primero a buscar. Si esto está bajo, mejorando esto muchas veces mejoran los síntomas. Y después, en este caso, sí existe un tratamiento farmacológico que no son hipnóticos, no es por el sueño, sino lo que hacen es que uno no mueva las piernas y al no mover las piernas, mejorar esa calidad del sueño. En resumen, y como conclusión, saber que los trastornos del sueño están presentes en gran parte de los pacientes que tienen dolor crónico, que casi la mitad de los pacientes con insomnio tienen dolor crónico, y saber que el insomnio no es el único trastorno del sueño, existen otros trastornos del sueño que también generan un sueño fragmentado y que esto está en relación. ¿Vale? Creo que estamos. Fijaros que es importante resaltar que no solamente, tal como os ha explicado muy bien la doctora, que no solamente el dolor es el causante de este mal descanso, sino que hay que estudiar a los pacientes. Hoy en día tenemos posibilidades de hacer estos estudios, de ayudarles, de descubrir otras cosas y que muchas veces en esta paciente última no se había descubierto. Con lo cual, bueno, gracias por vuestra atención y si queréis podemos responder alguna pregunta que, bueno, os preocupe. Podéis aprovechar, de todas maneras, no me vengáis con a mí lo que me pasa es, porque esto será una consulta, si es una consulta os tendremos que cobrar aparte, ¿sí? Al doctor Vergés no le cobramos nada, pero a vosotros, si hacemos una consulta, haremos la consulta. Aquí hay una y después hay otra. Cuando hayas terminado, devuelves el micrófono y yo ya contestaré. Solo quería preguntar que no entendí bien lo del nuevo fármaco. Bien, ¿vale? Ahora os lo explico. No lo entendí bien, gracias. Ahora os lo explico. Normalmente los fármacos inductores del sueño hasta ahora han sido siempre las benzodiazepinas. Acordaros, esto es un gran tronco de donde salen distintos fármacos o nombres de fármacos. Uno de ellos es el Valium, otro es el diazepam, otro es el Rohypnol, otro es el Ribotril, otro es el Noctamid, otro es el Stilnox. Es decir, hay muchos y la diferencia entre unos y los otros es la duración de este fármaco. Pero ahora hay una nueva investigación con un nuevo fármaco que viene de otro sitio, que no tiene nada que ver con este tronco. El problema de las benzodiazepinas es que produce adicción, que es tomar algo a pesar de saber que te puede sentar mal, tolerancia, que significa necesidad de aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto, y después la dependencia, que es cuando el síndrome de abstinencia, cuando la retiramos. Este nuevo fármaco, que se llama QUVIVIQ, evidentemente lo va a recetar un médico después de hacer todas estas pruebas y ver que realmente no hay otra causa que no sea un insomnio debido al dolor. Y proviene de otro lugar que se llaman las orexinas. La doctora sabe algo de esto, ¿no? Es muy nuevo, y tenemos pacientes que estamos dando esta medicación y si quieres contarles de dónde viene, de las orexinas y todo esto, es un nuevo fármaco, es interesante. Como el doctor mencionó en su charla, nosotros todos dormimos gracias a sustancias que nos duermen y que nos despiertan. Las orexinas son sustancias que nos despiertan. Entonces, este nuevo fármaco lo que hace es bajar ese nivel de orexinas y con eso inducir al sueño. Lo que tiene de interesante es que va un poco en las bases del insomnio. No es solo un fármaco que, como los que venimos teniendo hasta ahora, que hacen que uno duerma, sino que trata de solucionar el problema de la base, que es bajar esa cantidad de orexinas. Y lo interesante es que, por este tipo de mecanismo de acción que tiene,
no generaría, por lo menos en los estudios que están publicados, no generaría dependencia ni tolerancia. De hecho, en los estudios, a los 3 meses e incluso al año les han sacado los fármacos de golpe a los pacientes y no han tenido ningún tipo de efecto rebote, lo cual es muy interesante porque no sucede con los otros fármacos. Exacto. Vamos con tu pregunta. Sobre la melatonina, ¿la ve aconsejable siempre que nos haga efecto o no procede alargarlo mucho? Me lo sé todo de la melatonina. Es broma, ¿no? Mirad, antes os he dicho que cuando el reloj biológico dentro del cerebro hay un grupo de células que es nuestro reloj biológico. Es el que nos hace dormir de noche y estar despierto de día. Pero como todos los relojes del mundo hay que darle cuerda. Y, es decir, en este caso necesita estímulos, por ejemplo, externos, como es la luz y la oscuridad, para poner en hora este reloj. ¿Por qué es importante la luz? Porque sabemos hoy en día que cuando la luz se va poniendo el sol, es decir, cuando hay el crepúsculo, el cerebro se da cuenta de que hay menos luz y empieza a fabricar esta sustancia que se llama melatonina. Ahora se ha puesto muy de moda, más que nada porque los laboratorios han invertido muchísimo dinero en decir que va muy bien, que sirve para todo. Mentira, no sirve para todo ni va muy bien. Es como todo, hay que darlas en los casos adecuados y saber para qué sirve. La melatonina la fabricamos cuando se va la luz. Quiere decir que en el momento en que nosotros tenemos más dolor, que es por la noche, es cuando más melatonina tenemos. No tiene relación, pero es cuando hay más melatonina. En cambio, cuando nos da el sol por la mañana, dejamos de fabricar melatonina. La melatonina es una sustancia que tiene varios efectos. Uno de ellos es un pequeño efecto inductor del sueño, pero hay que tomarla siempre a la misma hora. Esto es muy importante, No es un Orfidal, es una medicación para mejorar el ritmo circadiano. También es un antioxidante muy potente. En Estados Unidos se utiliza como anti-aging y aquí las dosis son de 2 miligramos, 1,9 concretamente. En cambio, en Estados Unidos hay dosis de 20, 40, 60 miligramos porque la ventaja es que no provoca adicción, ni tolerancia, ni dependencia. Y muchas veces la cantidad que no necesita el cerebro o que no utiliza se desecha y no es nociva. Sí que es verdad que hay gente que te dice que le va bien para, antes nos decía un colega de aquí, que le iba bien para los acúfenos. Ni idea por qué, pero dice que le va bien. Si dice que le va bien, no vamos a ser nosotros que le diremos que no sirve para nada la melatonina y los acúfenos, ¿sí? Sabéis que los acúfenos es este ruido que hacen aquí. Pero bueno, hay personas que les da algo de dolor de cabeza. No es una medicación que sirva, en este caso, como inductor del sueño, pero sí que puede servir como regulador del ritmo junto con todas las normas higiénicas que antes explicábamos. ¿Correcto? Yo simplemente, Eduardo, no puedo, dijéramos, en fin, decir que te tengo mucho cariño. Qué mono. Y que te aprecio mucho. Bueno, doctora Giardino, muchas gracias. No, de verdad, porque tener a dos personas, ¿no?, como vosotros aquí es un privilegio, y que vengáis de forma desinteresada, como el resto de ponentes que hemos visto esta mañana y ayer, ¿no? Y realmente, pues, porque es muy importante. Nosotros, ¿te acuerdas que lo estuvimos usando hace ya un cierto tiempo? Publicamos en una buena revista, en un survey, dijéramos, que hicimos, ¿no?, en 1.700 pacientes, pues que había un 40% de gente con artrosis e insomnio. Y ahí decíamos, mea culpa, porque estamos tratando a estas personas, les damos los analgésicos por la mañana, cuando se lo debemos dar por la noche, porque es cuando tienen dolor. Y la percepción del dolor de una persona con artrosis que no duerme es mucho peor que una persona que puede dormir, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que intentar quizás, ¿no?, hacer un poco de lo que nos explicaron las facultades, decir, oye, olvidemos algunas de las cosas, ¿no?, y actualicemos, ¿no? Pero bueno, yo simplemente lo que quería era agradecerte de verdad que estés aquí. Aparte ya tienes, en fin, ya apúntate a la fecha del año que viene, porque tú aquí ya sabes que no, la doctora, en fin, sois nuestros stars, o sea que muchas gracias. A vosotros.